Te bendecimos, Jesús. Te adoramos, Padre. Hace algunos meses estuve, por primera vez, escuché este coro, este himno. Fue en Guatemala, visitando a unos pastores. Y ellos tienen una iglesia muy bonita y el grupo estaba ensayando, ¿verdad? Ese día no había culto ahí. Y como es como un auditorio, yo subí al mezzanine, ¿verdad? Y desde ahí estaba viendo al grupo, ¿verdad? El hijo del pastor era el cantante. Y empecé a oír, ¿verdad? Ese himno que nunca lo había oído. Y cautivó mi corazón. Porque yo pienso, hermanos, de que si hay algo que la iglesia debe de hacer es cantar, entonar cantos, menos cantos que hablen de nosotros, como aquellos coros que dice lléname, llena, o a cualquier otro coro que hable de nosotros, de bendecirnos nosotros, y que entonemos cantos que adoren al Rey de Reyes. Y yo creo que es el único digno de alabanza. Y me sentí bien regocijado y lleno cuando lo oí por primera vez acá, que los jóvenes lo habían ensayado. Y creo de que es hermoso cuando adoramos a Dios el Padre, a Dios el Hijo y al Espíritu Santo. Debemos de hacerlo con reverencia, porque Él ha salvado nuestras almas. Él nos ha dado fe y esperanza. Y creo de que debemos de vivir para adorarle. Debemos de vivir para exaltarle a Él y darle honor con nuestra vida y también darle alabanza, porque Dios es bueno, ¿no es cierto? Y es bueno todo el tiempo. Gracias al Señor, ¿verdad? Qué bueno estar esta mañana con un corazón dispuesto para adorarle al Rey y para poder también escuchar su palabra, ¿verdad? Así que una vez más, bienvenidos todos, hermanos, los que han venido esta mañana, las personas que a través del internet también están pendientes de la transmisión. Dios les bendiga y bienvenidos a este tiempo espiritual, ¿verdad? Nuestro hermano William, bienvenido, ¿verdad? Es uno de los que nos ayuda mucho en las predicaciones, culto de cosecha, y bienvenido, hermano. Todos bienvenidos, ¿verdad?, a la casa de Dios. Abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos y vamos a leer en el capítulo 15 de Romanos. El domingo pasado por la mañana, ¿cuántos vinieron el domingo pasado por la mañana? Levante la mano los que vinieron el domingo pasado por la mañana. Amén, ¿verdad? Sé que muchos de los que vinieron por la tarde. Y el tema que nuestro hermano Oscar habló fue acerca de la esperanza viva que tenemos en Dios. Amén. Es la vida eterna, por la cual debe ser nuestra motivación de vida. Debe ser lo que nos impulsa, saber que un día, hermanos, a lo mejor muramos, o a lo mejor no, pero sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos a Dios y estaremos con Él para siempre. Y será el fruto de nuestra fidelidad, todo lo que pudimos hacer, lo poco que pudimos hacer para el Señor aquí en la tierra. Y qué lindo es tener esa esperanza viva en Dios. Y por la tarde también, ¿verdad?, que el Señor nos conectó con el hermano Oscar y hablamos acerca de la esperanza. Y este tema el Señor me hizo ver de que era necesario que toda la iglesia, al menos la mayoría de la iglesia, pudiera recibir también esta palabra. Porque es hermoso y es importante tener la esperanza viva de la resurrección y de la vida eterna en Cristo Jesús. Pero nuestra esperanza no debe estar solo allá, o sea, en ese objetivo de la vida eterna, sino que Dios a través de su palabra nos hace ver que también aquí en la tierra, mientras vivamos, debemos de vivir con esperanza. Amén. Y por eso quiero compartirlo también con ustedes, ¿verdad? Algunos a lo mejor vinieron por la tarde también el domingo.
Y yo quiero que veamos lo que el apóstol Pablo dice a través de esto. Romanos 15:13. Solo un versículo, pero qué precioso. Dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo leemos todos juntos, hermano? Y respetando, ¿verdad?, los signos de puntuación. Dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por concedernos la bendición de poder tener este momento para adorarte, Señor, y bendecir tu nombre. Gracias porque tú eres fiel. Y sabes, Señor, darnos cada momento de nuestra vida aquello que necesitamos. Nadie mejor que tú conoces, Señor, el caminar de tu pueblo y de todas las personas que están fuera de tu camino, Señor, que agonizan, Padre, por el pecado, agonizan, Señor, por la desesperación, la tristeza, la amargura, Padre. Y tu evangelio, Señor, esas buenas noticias de tu reino son las que vinieron a traer esa esperanza para el que se encontraba perdido y agobiado. Señor, que aún siendo cristianos podamos entender que debemos de mantener viva esa esperanza, Señor, para poder, oh Dios, alcanzar aquellas cosas que nosotros anhelamos en lo profundo de nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo el que implante esta palabra en cada corazón, Señor, en cada vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y nos declaramos tierra fértil para recibir esa semilla viva de tu palabra. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Amén. El tema es: no dejes que te roben la esperanza. Realmente, hermanos, a mí este tema me produjo, ¿verdad? Cuando empecé a meditar en él, me produjo grande bendición. Y yo dije, tengo que compartir con los hermanos esto, porque si nosotros nos damos cuenta, hermano, el tiempo que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos donde si nosotros, hermano, no nos aferramos a la palabra de Dios, el diablo va a robarnos, puede hacernos menguar en la fe, en la esperanza y en el amor. Pero en esta mañana hablaremos de eso, de este tema que es muy importante. No dejes que te roben la esperanza. ¿Sabe de que en el mundo, a nivel del mundo, se escucha una expresión acerca de esto? Podemos decir un dicho mundano, y es muy mundano. Y ese dicho dice que la esperanza mantiene al tonto. ¿Cuántos han oído eso? Bien. Pero eso es el mundo, ¿verdad? Y a esa es la esperanza que se refiere este dicho, hermano. Ese es el tipo de esperanza que está basada en cosas inciertas, que está basada precisamente en lo que es la depresión, está basada en las ansiedades, en el fracaso. Está basada en cosas que decepcionan y que llevan al hombre a decisiones equivocadas. Y está basada, y todas estas cosas suceden porque se basan en el hombre mismo o en la circunstancia. ¿No es cierto que muchas veces ponemos nosotros la esperanza en cosas que, ¿verdad?, que no funcionan y nos sentimos decepcionados? Nos sentimos desalentados porque nosotros pensamos que ahí estaba la respuesta y cuando no la encontramos nos desilusionamos. Y lo tremendo es que a Dios a veces culpamos y no se trata de Dios, se trata de en quién pusimos nuestra confianza. Yo pienso de que está bien tener esperanza en ciertas cosas, pero sobre todas esas cosas nuestra esperanza debe estar en Dios, porque Él nunca nos va a decepcionar, ¿no es cierto? ¿O hay alguien aquí que Dios le ha decepcionado? No. Si Dios no ha cumplido, si Dios no ha respondido, ¿verdad?, una petición,
No es porque Dios se haya olvidado de nosotros o porque Él no tenga la capacidad de respondernos. Es porque Él tiene un propósito mejor para nosotros. Es porque Él quiere bendecirnos. Y por eso, pase lo que pase, debemos siempre confiar en Dios y decir: mi esperanza está en Dios. Pero es triste ver este tipo de personas, hermano, que se encuentran deprimidas en el mundo, que se encuentran decepcionadas, y es precisamente por eso, porque ponen la esperanza en Dios. Pero de la esperanza que ahora estamos hablando, hermano, es una esperanza que está puesta, o que viene de Dios y que está puesta precisamente en Dios. Y esa esperanza no avergüenza, porque Dios es real, porque Dios es fiel. Así que diga esta mañana: el Dios en quien yo tengo la esperanza es fiel. Eso es verdad. Pero lamentablemente hay mucha gente que la ha perdido. ¿Sabe por qué? Mucha gente que la ha perdido porque temen fracasar, porque temen de que no vaya a dar resultado. Y ese es el problema, ¿verdad? Y el poder temer, hermano, al fracaso es peligroso, y mucha gente ha realmente terminado su vida por eso, porque entraron en temor que no lo iban a lograr o que iban a fracasar, y entonces fracasaron. Y esto es peligroso porque el temor, nunca lo olviden, hermano, el temor activa a Satanás, activa al mal. Entremos en temor y él se acciona y él arruina nuestra vida. Pero activemos la fe en Dios y Dios hace grandes cosas. Creo de que es importante, hermanos, el que entendamos lo maravilloso que es esto, ¿verdad? Porque solo Dios puede realmente hacer que las cosas sean diferentes. Yo considero, hermano, de que es necesario que pensemos en algo. Tener esperanza es importante, ¿verdad? Y recuerdo, leía sobre una jovencita llamada Lidia, que ella fue abandonada en un hospital. Y me gusta esta ilustración de la historia de esta jovencita, porque ella es el ejemplo de algo que ha pasado, ¿verdad? Muchas veces, mucha gente ha sido así, ha sucedido de esta manera. Y esta niña fue abandonada en el hospital y hubo una pareja que la tomó y la adoptó. Y empezó ella a crecer con esa felicidad, ¿verdad? Y era una pareja que no podían tener hijos. Así que usted se imagina cómo la trataron, ¿verdad? Como reina. Pero de repente, hermano, cuando ella era una pequeñita todavía, de repente Dios bendijo a esta pareja y tuvieron un bebé, 2 bebés, 3, ¿verdad? Otro más. Y ella creció con esos hermanitos. Y imagínese, ella se sentía feliz con ellos, jugó con esos sus hermanitos y luego pues lógicamente era la mayor de ellos. Pero al llegar a la edad de la adolescencia, cuando ya aquellos hermanitos de ella llegaron a la adolescencia, pues las cosas fueron cambiando, porque todo lo que era para ella empezaron a hacer otro cuarto para el otro, y a ella la fueron ya pasando a segundo plano, y ella observó todo eso, y al final, ¿verdad? La casa era de varios pisos, y a ella la pusieron en el último. Entonces, cuando ella estaba allá, se sintió tan triste, porque se sintió sin padre, sin madre y sin amor. Estaba muy triste, la tristeza era tan grande de que ella decidió quitarse la vida y se asomó a una ventana y estuvo allí, ¿verdad? Y cuando se asomó a la ventana del piso más alto de la casa, ella divisó a lo lejos una cruz, o el símbolo de la cruz, y sintió como que esa cruz la llamaba, sintió como que esa cruz tenía algo que decirle, y como que tenía algún gran significado para su vida, y entonces decidió ya no, ¿verdad? Decidió no lanzarse, y mejor se fue a buscar ese lugar, y era una iglesia bautista de aquella ciudad. Y cuando ella llegó, oyó los cantos y se introdujo, algo sucedió en su corazón, y se llenó tanto las alabanzas, y luego pues el mensaje, y Dios le hizo ver de que Él
tenía algo mejor para ella, que tenía un propósito para su vida, y ella le rindió su vida al Señor. Llegó a ser una de las mujeres más fieles de aquella iglesia, totalmente entregada a Dios, y su vida era una sonrisa. Y ve cómo Dios puede cambiar las cosas cuando nosotros nos enfocamos realmente en Él, ¿verdad? Y entonces, y ella vivió para servirle a Dios, para honrarle a Dios, porque Jesús le había quitado a ella la tristeza, le había quitado la decepción y le había dado vida y vida abundante. Y todo fue porque ella miró hacia aquella, empezó, ¿verdad?, con que ella miró hacia aquella cruz. Pienso de que eso es lo que le pasa a toda persona desesperada, y es lo que Dios tiene para todo aquel que siente que no haya sentido a su vida. Considero de que es maravilloso saber de que en Dios hay una respuesta. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar el temor al fracaso? Porque eso es lo que afecta a muchas vidas. Aún dentro de la iglesia del Señor, algunos tenemos temor en un momento dado a que no salgan las cosas como es. No es cierto de que cuando un ser querido se enferma y lo vemos grave, ¿qué es lo que pasa por nuestra mente? ¿Verdad? Que va a morir. A veces el diablo pone eso y sucede, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque los médicos dan un diagnóstico. O a veces sucede un problema legal y el abogado dice, da su respuesta, ¿verdad? Y él dice, no, realmente va a tener que perderlo todo por esto y esto. A mí me dijeron una vez eso. Un abogado me dijo, lo siento, hermano, pero usted, porque él era cristiano, pero él me dijo en base a lo legal, me dijo él, no quisiera decirle, pero es la verdad, en base a lo legal usted va a perder su casa. Una casa que yo había construido, ya les he contado, en un lugar donde no era legalmente mío, se suponía mi herencia, pero no estaba legalizada, solo estaba de palabra, y nos habíamos repartido en común acuerdo con mis hermanos, y a mí me dejaron ese lugar. Entonces ellos me dieron la autorización, pero para que yo construyera, y construí. Ya casi terminaba la casa cuando, ¿verdad?, sucedieron en ese lapso muchas cosas que cambiaron la situación, y entonces, ¿verdad?, mi hermano, él vendió su derecho, podía hacerlo, y entonces la persona a quien se la vendió, pues él dijo, ya no quiero allá donde era de mi hermano, sino que quiero ahí donde era mío, donde me habían dejado. Y entonces cuando el abogado dijo eso, me dijo, hermano, la verdad, lo siento, pero sí, usted puede perder eso. Él lo puede hacer, puede reclamar ahí porque es uno de los herederos ya. Entonces, imagínense, ¿verdad? Yo iniciaba mi vida matrimonial y mi hijo mayor estaba muy chiquito, y entonces en ese momento el diablo habla y uno siente de que todo se le va abajo. Yo lloré como usted no se imagina, porque lo que era mi esperanza, yo había diseñado esa casa, yo tenía un plano, la forma como la quería, y la iba haciendo así, ¿verdad? Y es tremendo que todo se venga abajo de la noche a la mañana por lo que un hombre dice. Puede ser un médico, puede ser un abogado, pero recuerden, Dios tiene la última palabra. Y en medio de todo el Espíritu Santo me ayudó, porque yo entendía que mi vida dependía de Él, de Dios, y debía de confiar en Él. Y yo tuve esa respuesta de Dios, entendí, y cuando predico esto con propiedad, porque tengo muchas experiencias en Dios que han fortalecido mi vida y que me permiten la capacidad de poder hablar con propiedad, porque Dios ha sido fiel. Y yo cuando veo este tema entiendo de que, hermanos, que no hay nada más lindo que el hombre, la mujer ponga la esperanza en Dios, y que no se deje llevar por lo que dice un médico, lo que dice una persona, lo que dice allá un abogado, o lo que le dice a alguien. No, hermano, porque cuando uno pone atención a eso, entonces entra el temor al fracaso. Pero el fracaso, ese temor al fracaso, sabe, hermano, que se puede contrarrestar. ¿Y sabe cómo se puede contrarrestar? Aumentando nuestra esperanza en Dios, porque no es Dios quien la va a aumentar en usted y en mí. Eso quiere decir que si hablamos de que es necesario aumentar nuestra esperanza, significa de que tenemos allí, ¿verdad? Nosotros mantenemos una esperanza en Dios, y muchas veces en las dificultades
sabemos de que Dios es el Todopoderoso, ¿no es cierto? Siempre lo hemos sabido y lo vamos a saber. Dios es el Todopoderoso y que Él tiene todo para poder llevarnos de victoria en victoria. Pero hay momentos donde sentimos de que la esperanza se ahoga, pero ahí está todavía. Y cuando eso pasa es necesario que aumentemos nuestra esperanza. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. En el Salmo, hermanos, en el Salmo 62:5, el salmista dice: alma mía, solamente reposa en Dios. Mi alma, él dice: alma mía, solamente en Dios reposa, porque Él es mi esperanza. En el Salmo 91:2, nosotros leemos ese salmo, hermano, y dice el salmista: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. En el Salmo 121:1 y 2 dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y cuál es la respuesta en ese monólogo? Dice él: mi esperanza viene de Jehová, ¿verdad? De Él viene mi respuesta, mi socorro, dice él, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Creo de que la palabra de Dios es la única que puede ayudarnos a aumentar esa esperanza en Dios cuando ya sentimos que se ahoga. Porque hay momentos difíciles, pero es la palabra la que nos va a ayudar. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que apartarnos, ¿verdad? A solas con Dios y meditar en su preciosa palabra. Y esa palabra va a encender la fe. Y la fe nos va a llevar a fortalecer nuestra esperanza, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es verdadera. Y ahí debe de estar, hermano. Toda nuestra vida debe estar basada en la palabra de Dios, porque ahí hay esperanza. Y qué hermoso es que nosotros podamos meditar en Dios y podamos apartarnos para escuchar de Él, escuchar sus promesas. No es cierto, hermano, que cuando escuchamos las promesas de Dios, cuando andamos ahí todos agobiados, pero de repente oímos una palabra, una promesa de Dios, no es cierto que se levanta nuestra fe y nuestra esperanza comienza a crecer, porque la palabra de Dios es veraz. Porque sabemos que, como dijo el canto, ¿verdad? Él habló y acaso no hará. Él hará. Es importante. Quiero que busquemos el Salmo 33 todos juntos. Y leamos el versículo 18 al 22, hermano. Es posible que esta mañana algunos hayan venido con una esperanza ya casi apagándose por alguna circunstancia. O alguien que nos está viendo por la internet está en esa condición, pero hay respuesta en la palabra de Dios. En el Salmo capítulo 33, hermano. Y leemos en el versículo 18 al 22. Qué lindo estas palabras, y es bueno que nosotros meditemos en ella. Dice, ¿lo tenemos, hermano? Salmo 33, 18 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y cada versículo de este pasaje, hermano, a nosotros nos habla, porque dice de que el ojo de Dios está sobre aquellos que le temen, sobre aquellos que esperan en Él. Está ahí. Y lo hermoso que dice, hermano, es, y dice, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Qué fuera de nosotros si no cada día las misericordias de Dios fueran renovadas, hermano? Porque la misericordia de Dios consiste en no recibir el castigo que merecemos. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Y qué tal, hermanos? Si no estuviéramos cubiertos con la misericordia de Dios, cada día le fallamos de una manera u otra, y a veces de una manera vergonzosa a Dios. Pero sabe, la misericordia de Dios nos protege. Y no es para que hagamos lo que querramos, sino que para darle gloria a Dios y gracias a Él, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. La Biblia dice: grande es su fidelidad. Y esas misericordias nos protegen, y por eso que el diablo no puede vencernos, hermano. El apóstol Pablo en Romanos 5:8, él hace ver, hermano, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, debe saber que está protegido por el Señor. Y aunque a veces nosotros le fallamos, aunque a veces hacemos cosas que no le agradan a Dios, pero no por eso Dios nos va a marginar.
su misericordia nos cubre. Por eso que cada mañana dígale: Señor, no olvide esto. Cada mañana digámosle: Señor, gracias por tu nueva misericordia, porque ellas nos protegen, nos sostienen en medio de nuestros defectos, hermano. Y dice, versículo 19, para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. ¿No es cierto que hay promesa ahí? Y nosotros podemos ser edificados por esa palabra. Dice: nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Porque el diablo nos ataca de una manera y otra. Yo quiero decirles algo, y esto es verdad: el diablo desea matarnos, destruirnos, y cada día él planea, hace planes para destruirnos, pero poderoso es Dios para sostenernos, ¿no es cierto? Dios es nuestro escudo, Él es nuestra protección. El diablo no puede, nunca podrá, mientras estemos tomados de la mano de Dios. Qué hermoso es, donde quiera que estemos, ¿no es cierto? Hay muchos hermanos aquí que hermanos, cuando van a sus trabajos, todos los días viajan, o si no, en sus trabajos están frente al peligro, frente a muchas dificultades. Nosotros salimos, ¿verdad? Y vamos en el vehículo, o si no, en bus, donde quiera. Cuánta violencia, cuánta maldad hay. Pero Dios es nuestro escudo. Estamos esta mañana aquí porque Dios ha cumplido su promesa, porque su palabra es verdad, ¿no es cierto? Y Él dice de que es nuestro escudo. Por tanto, dice, por lo que Él es, dice, se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. ¿Cuántos han confiado en el santo nombre de Dios? Es porque Dios es fiel. Y dice el versículo 22: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Qué hermosas palabras. ¿Cómo podemos nosotros levantar o aumentar nuestra esperanza? Debemos de confiar en la palabra de Dios. Ello, hermano, debemos de aferrarnos a las promesas de Dios, pero debemos de creer esas promesas. Mire, en Isaías capítulo 25, en el versículo 9 del capítulo 25 dice: y dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Cuántos creen eso realmente? Sí, fue dado a Isaías, pero fue Dios quien dio esa palabra, porque, hermano, es hermoso esperar en Dios. No importa cómo se vea la situación, no importa cómo esté la condición o la circunstancia se vea nublada, hermanos, no importa, amigo, no importa. Si confiamos en Dios, si nos aferramos a Él, Él es nuestra esperanza. En Él podemos estar confiados y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Dios. Así que aquí tenemos, hermano, algo fuerte para que cuando nos sintamos abrumados, cuando nos sintamos afligidos, usted diga con todo su corazón: yo esperaré en Jehová, y yo sé, diga, que me alegraré y me gozaré en mi Salvador. Y eso va a suceder, porque Jesús dijo: lo que digas será hecho. Y cuando decimos la palabra de Dios, hermano, eso es maravilloso. Dejemos de aprender los dichos del mundo, porque eso nos van a frustrar. Aprendamos los dichos de Dios y guardémoslos en el corazón, porque eso son vida. Las palabras que yo he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida, porque nos fortalecen. Y a alguien Dios le está hablando esta mañana. A alguien Dios está fortaleciendo su corazón. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor, por lo que está pasando en este momento, la esperanza se había agobiado, pero la Biblia dice de que nosotros debemos de esperar en el Señor. Y en el Salmo, en Isaías 49, 23 dice: y conocerás que yo soy Jehová, y que no serán avergonzados los que esperan en mí. Y conocerá, dice, que yo soy Jehová, y no serán avergonzados los que esperan en mí. ¿Cuántos realmente creen eso, hermano? Si dice que si nosotros esperamos en Dios, no seremos avergonzados. ¿Cabe ese dicho del mundo?
En esto que leemos en la palabra del Señor no cabe. Eso es para aquellos que no tienen esperanza. Pero nosotros sí confiamos en el Dios Todopoderoso. Y esa situación y esa necesidad y eso que está pasando y esa petición que usted tiene delante de Dios, ¿verdad? En Él será cumplida. En Él habrá respuesta si esperamos en Él. Es importante que nosotros confiemos en el Señor. Pero es necesario que nosotros no solo leamos esas promesas, sino que creamos en las promesas de Dios. Y cuando uno cree, las habla, ¿no es cierto? Debemos de hablar las promesas de Dios para nuestra vida. Es importante que nosotros lo expresemos, ¿verdad? Con nuestra boca. Y por eso dice su palabra, no será avergonzado. Por eso si nosotros hablamos la palabra y nosotros decimos, yo no voy a ser avergonzado, la victoria es mía. Y cuando usted dice, yo no me muevo por lo que está pasando, por lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, yo creo en la palabra, soy impulsado por las promesas de Dios. Y usted dice, mía es la victoria. Eso es hablar la palabra de Dios, eso está ahí en la palabra. Y debemos de creerlo, pero no permitamos de que el diablo nos robe la esperanza, porque sí hay esperanza en Dios. No importa lo que diga el médico, no importa lo que digan los exámenes, lo que digan, hermano, las cuestiones legales o los abogados, o lo que diga el vecino o otra persona. Lo que importa es lo que Dios dice. Y Él nos habla de victoria. Él nos habla de que confiemos en Él. Y esto es importante, hermano, porque vamos a alabarle al Señor y nos vamos a alegrar y gozarnos en nuestro Salvador. Así que pensando en todo ello, es necesario que construyamos nuestros sueños en Dios. Y sabe, un constructor es el que pone cimientos y levanta, ¿verdad?, paredes, y hace algo, ¿verdad?, para algo importante donde va a protegerse como una casa. Y eso es necesario que nosotros hagamos, que construyamos nuestros sueños en fe por el Señor. Es necesario eso, que nosotros pensemos en esas cosas, en lo que Dios quiere. Pues la esperanza realmente, hermano, es un sueño divino. La esperanza es un sueño divino. Si usted confía en el Señor, si yo confío en Él y lo que anhelo y lo que deseo lo pongo en el Señor, Él lo va a hacer. No es algo precisamente que sale de nosotros, viene de Dios, pero nosotros tenemos que desarrollarlo basado en las promesas del Señor. Y Dios conoce su causa. Usted y yo, hermano, podemos soñar algo que deseamos ver o que deseamos disfrutar o tener. Lo podemos construir, ese sueño, porque nosotros estamos basados en Dios. La fe es importante. La fe es importante en Dios, y esa fe en Dios es la que nos da la fuerza. Y sabe, hermano, de que la esperanza es una imagen interna dentro de nosotros, y que es mayor que nosotros mismos. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, es mayor que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque está puesta en el Dios Todopoderoso. Así de que es necesario que nosotros veamos eso, porque está construida sobre las promesas de Dios. Y sabe que un constructor, como dije, debe primero hacer ¿qué? Cimientos. ¿Cuáles son los cimientos de nuestra fe? Las promesas de Dios. Ellas son nuestros cimientos, y de ahí para allá podemos crecer, ¿no es cierto? Podemos hacer cualquier cosa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es poderosa, y mientras nosotros nos basemos en eso, Dios va a hacer grandes cosas, y nuestra construcción y nuestro sueño se verá realizado en Él y solo en Él. Pero es necesario que permanezcamos en esa esperanza, que nosotros nos mantengamos firmes, hermano, en eso. Porque en Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿cómo dice esa palabra, hermano? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de aquellas cosas que no vemos. Es la certeza de lo que se espera. Y cuando habla de certeza, que usted tiene seguridad en que ese sueño se verá realizado en Dios. Es importante eso. Es necesario de que nosotros esperemos en el Señor, que confiemos en Él. Y es lo que, conforme a lo que dice la palabra de Dios,
Nuestra vida debe regirse por eso. ¿Para qué? Para estar fuertes cada día, para crecer realmente, hermanos, cada día en la fe. Porque en la medida que nosotros confiamos en Dios, usted va a ir viendo todo lo que Dios puede hacer. Aún lo que parece imposible, Dios lo hace posible. Él cambia las cosas, Él cambia la mente de los hombres, Él transforma cualquier circunstancia difícil en algo de bendición cuando nosotros confiamos en Él. La Biblia dice en Romanos 8:28, y lo dice, y el apóstol Pablo lo dice con convicción, hermano. Lo dice con convicción. ¿Sabe por qué? Porque él tenía experiencias con Dios. Y todo aquel que cree en Dios, todo aquel que confía en Dios, hermano, no será avergonzado. Y además de eso, hermano, en ninguna circunstancia adversa nos va a mover, sino que nosotros vamos a seguir caminando, a seguir creciendo por la voluntad de Dios, porque su palabra es fiel. Su palabra es fiel. Y nosotros entendemos de que no hay nada que podamos creer nosotros que fuera de la palabra de Dios, porque ella es viva y eficaz. Creo de que entonces es necesario que nosotros pongamos en práctica lo que nosotros creemos en el Señor. Dios sabe nuestra vida, Él conoce nuestros sueños, pero algunos, el enemigo ya ha estado hablando acerca de esos sueños. Y a lo mejor nos está diciendo: tu hijo no lo va a lograr. Mira la situación, mira la conducta de él o de ella. ¿Cómo va a cambiar? Pero nosotros debemos de creerle a Dios, porque nada es imposible para Dios. Si Dios hizo de que Sara, a la edad casi de 90 años, ella pudiera concebir, hermano, imagínense que Dios no puede hacer. Y Abraham, siendo ya casi muerto, decía él, pudo engendrar. Entonces nosotros también podemos engendrar, aún contra esperanza. Porque el enemigo pone muchas cosas, pero cuando nosotros nos aferramos en Dios y en la confianza en el Señor, entonces podemos estar en la posición de Abraham y ver cómo Sara, hermano, como Rebeca, como Raquel, ellas concibieron en el Señor. ¿Y cuántas mujeres no ha sucedido? Que ha pasado, y es posible que alguien que esté escuchando también se sienta que no tiene esperanza porque los médicos le han dicho no podrán tener hijos, pero Dios tiene la última palabra, y cuando confiamos en Él, Dios hace que esa matriz germine, que esa matriz produzca, porque poderoso es Dios para hacerlo, ¿no es cierto? Y lo que parece imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Eso es tan maravilloso porque Dios es así, ¿verdad? Dios es así y debemos de confiar en el Señor. Así de que es importante de que nosotros pongamos en práctica lo que creemos en Dios. Y yo quiero invitarle que esta mañana, sin más hablar, usted y yo pongamos nuestra confianza en Dios y construyamos un sueño en Él. Que podamos construir nuestros sueños en Él, hermano. Y yo quiero invitarle a que se ponga de pie esta mañana. Y es necesario de que nosotros nos veamos haciendo. Es necesario, oiga bien, si confiamos en Dios y tenemos esperanza en Él, si queremos construir un sueño en Dios, entonces tenemos que vernos este día. Este día tenemos que vernos haciendo, tenemos que estar viendo lo que nosotros deseamos, lo que queremos disfrutar. ¿Qué es lo que usted quiere disfrutar, ver o hacer en el futuro? ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su sueño acerca de su esposo o de su esposa o de sus hijos o de lo que usted quiere alcanzar en lo material o en lo espiritual? ¿Cuál es su sueño? Solo lo que tenemos que hacer es construirlo en Dios. Y tenemos que vernos haciendo eso. Tenemos que vernos disfrutando de lo que nosotros anhelamos. Yo quiero pedirle que todo aquel que quiera unirse conmigo en esta mañana para construir un sueño divino, para poder alcanzar ver lo que nosotros anhelamos, lo que queremos disfrutar, ya sea por un familiar, lo que usted quiera hacer,
Aún en la parte de la salud, usted puede esta mañana construir ese sueño divino y verse sana, verse sano, ver a esa persona, hermanos, transformada, cambiada. Aunque ahora parece difícil e imposible, para Dios no lo es. Y si usted esta mañana quiere unirse conmigo, yo quiero invitarle a aquellos que pasen al frente acá cerca de mí, los que quieran construir un sueño divino, los que quieran atreverse conmigo a ver algo que usted anhela, que desea disfrutar, los que quieran verse haciendo o viendo o disfrutando algo que está en su corazón y lo han puesto delante de Dios, y ahí hemos estado clamando y pidiéndole, pero hoy es tiempo que lo veamos realizado en Dios. Que permitamos que el Espíritu Santo, eso que parece imposible o difícil, ahora nos haga ver realizado eso. ¿Qué espera de su esposo? ¿Qué espera de su hijo? ¿Qué espera de su esposa? ¿Qué espera de ese sueño, de lo que usted anhela? ¿Qué espera de su salud? Solo es cuestión de que en el Señor ahora, a través de su Espíritu Santo que está con nosotros esta mañana, podamos vernos haciendo, podamos ver realizado algo que nosotros esperamos. Y ese sueño y esa esperanza no nos dará vergüenza, porque Dios lo hará. Dios lo hará. Es importante, amado hermano, que si usted en la parte de la salud usted se vea haciendo lo que ahorita tiene dificultad, o que usted vea terminado lo que ahorita le está causando dificultad en su salud, usted lo vea terminado, usted se vea sana, se vea sano, se vea saltando. A lo mejor usted tiene problemas con osteoporosis o con artritis, y el médico le ha dicho: esto es una herencia de familia y lo seguirá haciendo. Pero usted debe de verse haciendo lo que usted anhela. Y es tiempo de que nosotros nos veamos triunfantes, nos veamos veamos esa respuesta realizada. Veamos a ese hombre que ahorita está alejado de Dios, convertido y humillado delante de Dios. Mientras no lo veamos, mientras, hermana, usted no vea a ese hombre, a su esposo o a su hija o a su hijo o a ese familiar, mientras no lo vea sirviéndole a Dios, gozándose en Él junto a usted, eso no puede suceder. Pero si lo hace, Dios tiene la manera, la forma de poder hacerlo, porque ese sueño es un sueño divino basado en las promesas de Dios, no en lo que el hombre dice. Si usted espera ver ese problema legal resuelto, y no importa cuán difícil esté, si usted realmente su sueño es uno de sus sueños, y quizás es lo que anhela bastante en su vida, porque sabe que le afecta, es ver esas deudas canceladas, y humanamente la ve bastante difícil por su situación actual, solo sueñe, véase libre, véase de nuevo con mejor situación, solo véase gozando del Señor, de esa paz que solo Dios puede dar, libre de toda deuda, y Dios lo hará. Dios lo puede hacer, porque su palabra es viva y eficaz. Y en Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Diga esta mañana: yo tendré nuevas fuerzas en Dios. Su palabra dice: correrán, levantarán alas como las águilas. Nos vamos a elevar en Dios. Él nos llevará a las alturas. Si usted cree en Él, usted que ha pasado o que usted está allá viéndonos a través del internet, recuerde que el Señor le va a hacer levantar alas como las águilas. Por su esperanza y su confianza en Dios, usted va a elevar sus alas y se va a levantar a las alturas. Ya no estará debajo, estará encima por el poder de Dios. Su palabra dice que usted va a correr y no se va a cansar, porque en Dios es posible. Eso significa, hermano, victoria, significa fortaleza. La Biblia dice que usted y yo
Vamos a caminar y no nos vamos a fatigar, porque Dios es el Todopoderoso, porque Él está con nosotros. Así que ahora construyamos ese sueño en Dios. Y ahora pongamos en práctica su palabra. Yo quiero invitarla a que conmigo se una, porque en mí hay sueños y yo los veo realizados en el Señor. Yo quiero que nos unamos para ver realizado, para vernos haciendo, o para ver la respuesta en algo que nosotros anhelamos. Y usted y yo podamos vernos disfrutando de la respuesta de Dios. Es necesario que lo haga. Y ahora fórmese una imagen, y esa es imagen divina. No es una fantasía, no es una terapia, es palabra de Dios. Hágase esa imagen ahora. Hagámonos esa imagen divina de lo que anhelamos, de lo que nosotros esperamos. Y Dios va a traer respuesta, porque no hay nada más lindo que confiar en el Señor. No permitamos que el diablo nos robe nuestra esperanza. Y esa es la voz de Dios esta mañana para usted y para mí. No permitas que te roben tu esperanza. Aumenta, crece en ella por mi palabra, dice el Señor. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Porque yo soy tu sanador, soy tu libertador, dice el Señor en su palabra. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes en esa fe, crece en esperanza, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con mi mano poderosa. Gracias, Señor. Y en esta mañana, mientras estamos nosotros visualizando y construyendo ese sueño divino por la fe en Dios, si hay alguien que desea entregar su vida a Cristo o reconciliarse con el Señor en esta mañana, es importante. Debe de saber que sin Dios no lo va a lograr, porque sus sueños deben de estar en Cristo Jesús. Señor, haz esa obra. Manténgase creyendo en Dios, porque Él es nuestro ayudador. Gracias, Señor. Y si hay alguna persona que a través del internet quiera rendir su vida a Cristo o reconciliarse con el Señor, ahora es el momento. Y dígale: Señor, reconozco que soy pecador y que mi confianza y mi esperanza la he puesto en las cosas de esta vida y no en ti. Ahora te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor. Gracias por darme el perdón y la salvación. Gracias, Señor. Te alabamos, Rey. Debemos de hablar lo que esperamos.